Bonjour. Bonjour, j'ai un problème de sommeil. J'ai un problème de sommeil en Je ce sais pas ce que moment, j'ai en ce moment, je dors tout le temps. Je dors pas bien du tout. La position dans laquelle vous vous sentez le mieux, c'est la position de leader, de suiveur. D'accord. C'est une question. Vous vous dites que c'était une vraie rencontre? Mais c'est quoi pour vous une vraie rencontre? Comment vous expliquez cette crise de panique dans le métro? Une dépression. Peut-être. Non mais c'est quand même dingue de tomber sur quelqu'un qui a vraiment mais rien à dire. Il a pas parlé pendant 1 heure. Ah, si, à un moment donné il m'a dit... J'ai l'impression que ça fait des années que je te cherche, quoi. L'angoisse. Tu te rappelles pas tourner, hein? Karine, tu vas te rappeler Karine Pélisson, Ah, la petite, grande. Non, elle était grande. D'accord, alors. Brune, Ouais. brune, elle avait les. Tu sais, elle avait les. Ah, des boucles. Non, les. Ah, des dreads. Non, des soucis dans sa tête. Non, mais ça, c'est pas vous, ça. Ah bon? C'est quoi, moi, alors? Il y a pesto et pesto. Il ne suffit pas d'avoir compris le problème pour pouvoir régler le problème. Et en même temps, il est absolument nécessaire d'avoir compris le problème pour pouvoir le régler. Le problème. Ah non, pas ça. Ça, c'est pas vous, ça. Faites confiance à la vie. Et vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être heureuse. Bah oui, tu vois, hein. Tout arrive. Hola, pues bienvenidos a toda la gente de prensa, les agradecemos que estén aquí. Estamos muy contentos de recibir esta mañana al señor director Cédric Kaplish. Para nosotros es un referente del cine francés aquí en México. Ha estado en muchísimas versiones del Tour de Cine Francés. Hemos tenido con nosotros la película París, El viñedo que nos une, Mi vida es un rompecabezas, y actualmente vamos a estar presentando a partir del 8 de octubre en la versión número 24 del Tour de Cine Francés, la película Alguien en algún lugar. Pues esta mañana está aquí el director, pues muchísimas gracias por acompañarnos, y pues si nos hace el favor de switcharlo, por favor. Buenos días. Et merci de m'avoir invité à parler. J'espère que vous m'entendez. Buenos días, gracias por haberme invitado a hablar con ustedes. Espero que me escuchen bien. Lo escuchamos perfecto. Lo escuchamos muy bien. Señor director, estamos muy contentos de que usted esté aquí con nosotros. Para nosotros es un honor tenerlo con nosotros. Hemos tenido la fortuna de ver la película, de disfrutarla, y pues realmente es una película que nos va a llevar a una mesa redonda muy interesante, ya que vamos a hablar acerca de pues muchos detalles que fuimos observando durante la misma historia. Y pues mire, ya tenemos algunas preguntas, quisiéramos iniciar con estas. Mire, Joshua Córdoba de revista Primera Página pregunta: ¿cuál es la relación entre la modernidad, además de la modernización, y el vacío experimentado por los personajes? No estamos escuchando a Ángela, ¿eh? J'ai toujours aimé les journalistes mexicains parce qu'ils posent des questions. Siempre me han encantado los periodistas mexicanos porque hacen preguntas que nadie en el mundo hace. Es cierto que esta película habla mucho de que la modernidad crea una especie de frialdad, algo glacial. Y el personaje de la tienda representa el mundo de antes, esto que era un poco más cálido. A menudo pensamos que las redes sociales unen a las personas y en realidad las separan. Yo creo que sí, que la vida moderna crea una frialdad. Muy bien. La siguiente pregunta es de Antonio Guzmán, de la revista Cine Premier, que es una revista especializada en cine. Nos pregunta, dice, la película pone mucho énfasis en la psicoterapia. ¿Cómo fue su acercamiento a este tipo de tratamiento médico, aún lleno de prejuicios?
Alors, moi, ce qui est particulier, c'est que Bueno. ma mère est psychanalyste et Lo particular en mi caso es que mi madre es guionista. Yo escribí con un guionista argentino cuyos padres ambos son psicoanalistas. Fuimos a la preparatoria juntos y cuando escribimos esto, claro que nos referimos a todo lo que escuchamos en casa del psicoanálisis desde que éramos niños. Y me doy cuenta que nunca había puesto a los psicoanalistas en mis películas, a pesar de todo. Y para mí era importante hablar de las personas que ayudan a los demás. En la actualidad la gente está muy alejada una de otra y hay personas cuyo trabajo es exactamente ayudar a la gente, escucharla, crear lazos para ayudar a que la gente sane. Y como yo hablaba de dos personas que están aisladas, están siempre aisladas en sus vidas, en su departamento, quise ver qué había en su mente, en su inconsciente, puesto que hablan a un psicoanalista, puesto que le hablan de su vida íntima a este psicoanalista. Entonces usé ese recurso. Sí, señor director, vimos ese recurso y sobre todo me llama la atención que usted también le dio una fuerza muy importante a un personaje extra, que en este caso es el psicólogo, ¿no? Y que además él se sentía apesumbrado de que ya no iba a poder dar consulta y no podía seguir ayudando a la gente. En este caso nos dimos cuenta de que la mayoría de las personas era por la pérdida de algo, y me llamó la atención mucho un párrafo que usted dijo, que decía usted que dice hacer lo posible por tener una mejor vida, era tener que la persona que se había ido y la persona que se había muerto era casi catalogado en el mismo punto, y que tenían que trabajar para poder salir adelante. En este caso, la mayoría de las personas que estaban yendo a un psicoanálisis era precisamente la pérdida. Entonces vemos que en toda la película hablamos de la pérdida y que tenemos en algún lugar a alguien que hemos perdido. Me llama la atención esto porque en realidad es un preludio a una comedia romántica, pero usted hace mucho énfasis en ese punto. En fait, dans tous mes films, j'essaie de faire... Es cierto, en todas mis películas trato que sean o fábrica de lo cómico o fábrica de la emoción. Y, por ejemplo, en el cine italiano de los años 60 o 80, tenían esta capacidad de hacer reír y llorar en la misma película. Y es cierto que yo trato de tomar situaciones emocionales que provoquen comedia, que provoquen risa, pero también que toquen las emociones y sean conmovedoras. Es decir, que es cierto que, por ejemplo, en el caso de la protagonista, sus padres se separaron, su padre la abandonó cuando era chiquita y finalmente cuando se separa de su novio, esto reactiva su historia familiar. Entonces, de pronto es ese tipo de cosas lo que hacen que nos identifiquemos, porque todos tenemos padres, madres, recuerdos de infancia. Y yo trato de jugar con esto para crear ambas cosas, tanto emociones como conmovedoras como comedia. En esta dinámica, Saraí Campech de Canal 11 nos hace la siguiente reflexión y pregunta. Dice, una vez más nos pone frente al espejo en torno a esta castigada relación familiar, esa que la vida nos lleva a distanciarnos, pero en el momento adecuado sale a flote y nos rescata. Oui, alors c'est vrai que dans le film, la scène où finalement... Sí, es cierto que en la película, la escena donde tenemos este personaje de Annie Girardot, al final llama a su madre y es algo que ella normalmente no hacía y hace falta que pase toda la película para que ella lo haga.
aunque parecía simple. A mí me gusta hablar de esas cosas que parecen simples y que en el fondo son muy profundas. Y yo creo que en el fondo aprendió lo necesario para hacerlo. Y bueno, también vemos al otro personaje, ¿verdad? Que también hace cosas que a lo mejor antes no hacía, como el hablar muy abiertamente con sus padres sobre una pérdida familiar y que los padres lo consideren algo importante que hablar, ¿no? Esas escenas, de alguna forma nos vemos reflejados nosotros como humanos y se me hace muy interesante que suceda en esta película. Ahora tenemos una pregunta de parte de Iván Romero de Sensacine. Dice, ambos personajes, tanto Remy y Melanie, comparten mucho tiempo en pantalla y se nota a pesar de eso, mucha química. ¿Qué influyó en la selección de ambos actores? Oui, alors moi j'avais déjà fait un film avec eux deux. Bueno, yo ya había hecho una película con ellos, eran hermano y hermana en una película anterior, y es cierto que ya tenían una buena química entre ellos, y son dos actores que suben, que van subiendo, y basta con que sean ustedes un poco pacientes y van a ver que estos dos actores, François Civil y Ana Girardot, van a ser bastante más famosos y conocidos. François Civil ha hecho películas muy interesantes, algunas todavía no han salido, no han sido estrenadas, y Ana Girardot también. Yo creo que son dos actores que van a ser importantes en el cine francés. Y es cierto que está esta química entre ellos, y la película habla mucho del hecho de que la palabra es mucho más importante que los medicamentos. Al inicio de la película ellos toman medicinas para resolver sus problemas de sueño y no funciona, y esto no funciona muy bien. En cambio, a través de la palabra, tanto con los psicoanalistas, pero también con la gente que los rodea, con su familia, lo que los sana es la palabra. Me parece que hablar es importante en nuestra época, porque hablarse, y aquí lo vemos, es algo paradójico, nos estamos hablando a distancia. Y yo creo que no es hablar, no es lo mismo hablar así a la distancia como ahorita, que hablar como cuando yo he venido a México, cuando he estado ahí físicamente. Es distinto. Estamos en una época en la que la gente está separada y nos estamos hablando a través de una pantalla. Esto es distinto. Y en mi película trato de decir que no es lo mismo cuando dos humanos hablan frente a frente que cuando se hablan a través de una herramienta informática. Sí, es cierto, estamos más unidos tecnológicamente, pero más separados anímicamente o espiritualmente de las personas que más queremos. En la siguiente pregunta que nos hacen llegar es de parte de Iván Romero de Ribay Chávez, de la Crónica de Hoy. Dice, ¿existió algún trabajo de investigación alrededor de la depresión y sus detonantes en la actualidad para desarrollar naturalmente o desarrollar la naturaleza de los personajes? Oui, en fait, j'ai été voir Sí, de hecho, sí. Me entrevisté con 5 psicólogos y psicoanalistas para hacerles preguntas y ellos me dijeron que en los 10 últimos años tenían cada vez más pacientes. Extrañamente, las redes sociales fabrican depresión. La gente piensa que esto acerca a las personas y crea felicidad, pero no, en realidad, en gran parte, crea soledad y depresión. Esto es algo muy paradójico, porque tenemos todos estos nuevos medios de comunicación que, por supuesto, nos ayudan cotidianamente. Todos tenemos teléfonos, computadoras, aplicaciones, etcétera. Esto ha cambiado realmente nuestra vida cotidiana, es lo que se dice en la película sobre Instagram, Twitter, Facebook. Ligar ya no es lo mismo que hace 10 años, ¿eh?
ya no ligamos, ya no se liga a los 30 años igual que cuando se ligaba hace 10 años a los 30 años. Y también hice un documental sobre este tema. La gente que inventó las redes sociales han dicho ellas mismas hasta qué punto ha habido repercusiones negativas. Incluso las redes sociales son responsables de muchos suicidios. La gente que ha creado las redes sociales pensaba sinceramente que esto iba a acercar a la gente y facilitar la comunicación. Entonces es bastante sorprendente constatar que también ha provocado suicidios y depresión. Sí, hemos visto varios casos de que la gente busca la felicidad en las redes sociales porque ve la felicidad de otras personas ahí plasmado, pero en realidad todo viene siendo una ironía. Nos pregunta Iván Romero de Sensacine, Melanie y Remy tienen influencia de personas que conoces en la vida real, o sea, estos personajes que están en la película de alguna forma están influenciados de alguna persona que tú conoces. Oui. Sí, yo, y están influenciados por mí. De hecho, yo cuando tenía 20 años, yo hacía estudios que eran medio complicados y tuve un periodo de depresión que fue bastante corto, como de un mes, y durante un mes como que no lograba dormir. Esto me perturbó mucho porque nunca había tenido problemas de sueño. Fui a ver a un psicoanalista y con una sola frase resolvió mi problema. Me perturbó ver hasta qué punto era sencillo. Yo le conté un sueño que había tenido y él me dijo una frase y a partir de ahí dormí normalmente. Y yo me sorprendí al ver que a veces basta con hablar. En cualquier caso, para uno de los personajes pensé en mí y cuando fui a ver a un psicoanalista para la película, nos contaron algunos casos, por supuesto anónimos, pero por ejemplo, esta chica que fue abandonada por sus padres, etcétera, o estos olvidos esto que uno cree olvidado, pero que todavía está ahí, que es traumatismo, retoma un poco elementos de cosas que me contaron los psicoanalistas y me lo explicaron para explicarme cómo funciona el psicoanálisis. Nos dicen que a veces tenemos fantasmas y a veces hay que visitar estos fantasmas, pérdidas, muertos, para resolver nuestros problemas de duelo. Todos tenemos problemas de duelo, pero al final podemos lograrlo. Podemos resolver el duelo. Muy interesante que en una sola palabra usted pudo resolver los problemas. Y que bueno, a lo mejor después de esta conversación muchos pensaremos en la posibilidad de realmente recurrir a un psicoanalista para poder ser mejores personas y resolver aquellas sensaciones que tenemos. En este caso, Joshua Córdoba también nos hace una pregunta. Dice, ¿qué tiene más peso en la película? ¿La causalidad o la casualidad? Je crois la causalité. En fait, bueno, yo creo mucho en la causalidad. Claro que también existe la casualidad. Y podemos decir que sí, que estas dos personas se encuentran por casualidad. Porque antes no habían tenido un verdadero encuentro. El encuentro, cuando uno simplemente se encuentra en la calle, eso no es un verdadero encuentro. Y bueno, se encuentran hasta el final de la película, pero uno siente que ellos van a seguir viéndose. Con Santiago nos dijimos, bueno, en francés hay un proverbio que dice, los que se parecen se juntan. Ellos no se parecen en varias cosas, no tienen la misma vida, ni el mismo tipo de trabajo, ni el mismo tipo de casa, de departamento, pero tienen algo que los une y uno siente que podrían entenderse bien, ir juntos.
eso es lo que yo llamo la causalidad, es decir, que sus diferencias van bien juntas. Uno dice, es cierto, no tienen nada en común, pero ¿cuánto nos gustaría que se encontraran? Y es siempre muy gracioso ver que cuando uno se enamora de alguien, sea un hombre o una mujer, cuando uno tiene un mejor amigo, es a veces sorprendente ver hasta qué punto es distinto de nosotros. Y la película habla mucho de esto, de que también la diferencia es algo que une a la gente y también la diferencia es algo que es importante en la química entre las personas. Retomando un poco su frase francesa de que siempre hay alguien para alguien, aquí en México siempre decimos, siempre hay un roto para un descosido. No sé si la traductora pueda hacer mención a eso. Heréndira Quintero, de Sin embargo, nos hace el siguiente comentario, retomando un poco lo de las redes sociales que nos había comentado hace un Paso a rato. la cuestión suivante. Dice, en la cinta Pour Melanie reprendre les interactúa questions mucho con una sociales, aplicación Erendira llamada Quintero Tinder. dit ¿Cómo dans le film, Mélanie interagit beaucoup avec une application de type Tinder. La traductora está en mal canal. Perdón. Voy a repetir. Erendira Quintero, de Sin embargo, dice, en la cinta Melanie interactúa mucho con una aplicación tipo Tinder. ¿Cómo considera que ha afectado este tipo de plataformas a la hora de querer conocer a alguien en busca de algo más que amistad? De acuerdo a lo que usted nos comentó, que usted tuvo conversaciones con los psicólogos, ¿usted podría adentrar un poquito sobre el tema? C'est un fait que ça a changé les choses. Hein. Moi, j'appartiens pas Bueno, à es cette... un hecho que estas aplicaciones han cambiado las cosas. Yo ya no pertenezco a esa generación. Yo creo que no, los que ligan con estas aplicaciones son más bien las personas de 30, 40 años. Los de 20 años no tanto. 30, 40 años, hay muchas mujeres. Yo me sorprendí al darme cuenta de que hubiera tantas mujeres que me hablaban de estas historias íntimas con las aplicaciones de ligue. Y bueno, es cierto que esto existe mucho, pero además crea muchísima frustración porque uno siempre tiene la sensación de que llegará alguien mejor que llegará. Como esto funciona con imágenes, claro, hay chicas y chicos que son muy guapos y son ellos los que siempre son elegidos. Y además hay una gran diferencia entre la imagen y la verdadera persona. En cambio, cuando uno conoce a la verdadera persona, sí, uno reconoce la imagen de la foto, pero no es nada más pasar de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones, sino que además aparecen muchos otros elementos. Es decir, que el hecho de que alguien sea guapo no es suficiente. Hay que lograr entenderse con esa otra persona. Muy a menudo a los jóvenes yo les digo, pasen un año con esa persona para pensar que la conocen. No basta con encontrarlo guapo, también hay que pasar tiempo con estas personas, viajar, y entonces uno puede decir, ok, sí puedo pasar más tiempo con esta persona porque ya pasé un año completo, las 4 estaciones con ella. Y es esta dimensión la que no se puede, no existe en Tinder. Ahora, también es cierto que yo tengo unos amigos que se entienden súper bien, tienen hijos, etcétera, y se conocieron en Tinder. Y también conozco una chica que es totalmente adicta a Tinder y consume chicos y no logra detenerse. Entonces hay una verdadera adicción y realmente hay depresiones que están ahí porque hay una especie de insatisfacción. Es como una elección infinita, es como cuando uno va al supermercado y hay 20 jugos de naranja distintos y uno se vuelve loco y no sabe cuál escoger. Muy interesante.
Erendira también nos hace una pregunta con respecto a su experiencia después de haber platicado merci con Erendira, estos nous psicólogos. pose une Dice, question par rapport considera à que ça. si uno... Voy a repetir, por favor, que la traductora no pasó a la guía. Erendira Quintero, de Sin embargo, dice, considera que si uno no está bien emocionalmente, no le puede abrir paso a las casualidades, situaciones buenas, nuevas personas, etcétera. De acuerdo a su conversación que tuvo con estos psicólogos, ¿usted cree que, o ellos le comentaron que nosotros tenemos que tener o estar bien emocionalmente para tener todos estos encuentros positivos dentro de nuestro alrededor? Malheureusement, oui. C'est ce que dit le psy dans le film. Desgraciadamente sí, es lo que dice la psicoanalista en la película, le dice esto a Ana Girardot. Es cierto que primero hay que trabajar en uno mismo para después estar bien con los demás. Entonces yo creo que hay que trabajar la relación con los demás. Uno piensa que hay que trabajar las relaciones con los demás antes de estar bien uno mismo, pero sin embargo, cuando uno está bien, tiene mejor relaciones con los demás. Entonces, las dos cosas tienen que trabajarse juntas. Es como bastante antinómico. El hecho de trabajar con uno mismo, curiosamente, es como hacer un trabajo de relación con los demás, extrañamente. Muy bien. Señor director, antes de pasar a las demás preguntas, yo quisiera hacerle una observación que me llamó a mí mucho la atención y me gustó. Es el soundtrack de la película. Vemos que está llena de canciones de diferentes partes del mundo y me llamó la atención en particular una que escogió, que es una canción de alguna forma muy conocida por nosotros, que es la de... Bueno, además de Mon Panté, a lo mejor no lo digo bien, Mon Panté Thibon, Bellos, y también vimos una, la de Midnight on the Ramparts o de Fleet the Switch. Bueno, son algunas de las canciones que logré distinguir durante la película y se me hace muy particular que estas canciones de alguna forma se vuelven un personaje más dentro de la película. ¿Cómo fue la selección de canciones? ¿Cómo llegó a esa canción en particular en esas escenas? Moi, dans tous mes films, le rapport au son et le rapport à la musique est toujours important. C'est-à-dire que Bueno, en todas mis películas la relación con la música y con las canciones es algo muy importante. Es algo que entendí rápidamente desde el principio de mi carrera. En mi segunda película, El peligro amarillo, estaba situada en los años 70 y me di cuenta que la música de los años 70 con Janis Joplin, Bob Dylan, creaba una música de los años, un ambiente de años 70 mucho más que el decorado, que el papel tapiz, etcétera. Entonces, la selección de la música y de la puesta en escena sonora siempre ha sido algo muy importante. Hablan de la relación con la ciudad o por ejemplo, pueden hablar de la soledad. Uno puede tener el sonido de los vecinos, el sonido de la ciudad, de los trenes que pasan enfrente del edificio. Todo esto cuenta para fabricar un ambiente, estar rodeado de ruidos y estar solo. Y es cierto que, en la música, yo trabajo desde siempre con Loïc, que tiene un grupo que se llama Kratunitz, que es una música que siempre me ha acompañado. Trabajamos con él, trabajo con él desde hace 20 años. Y nosotros nos hicimos la pregunta de cómo hablar de París en la actualidad. Y de hecho, París se ha vuelto una película muy cosmopolita. Entonces había canciones sudamericanas, había música antigua francesa. Y en la mezcla de todas estas culturas fabrica una ciudad como París. Cuando habíamos hecho Rompecabezas Chino, que estaba situada en Nueva York,
pues es cierto que ahí en esa ciudad siempre hay salsa, tango, jazz. Y yo cuando hablo de una ciudad, digo, sí, Nueva York tiene sus raíces, pero no son las mismas que de París. En París también hay jazz, pero también está la vieja inmigración francesa, los países árabes, etcétera. Cuando hablo de París, hablo mucho más de África que cuando hablo de Nueva York, por ejemplo. Entonces, a Loïc Dury y a mí nos importa siempre mucho la película, la música para dar el ambiente de la película. Justo en esta cuestión del soundtrack, hace un rato no mencioné una canción y precisamente Antonio Guzmán de Cine Premier, yo creo que el momento más importante de la conexión de los dos personajes, cada quien en su mundo, pero hay una conexión ahí, se debe a la canción de Historia de un amor, que es una canción bastante intensa. Y dice, nos hace la pregunta por qué escogió esa canción en particular y si hay alguna historia detrás de esa elección de esa canción, que para México se nos hace una canción muy conocida, muy cercana. Oui, en fait, c'est une chanson qui a traduit. Sí, de hecho, es una canción que fue traducida a todas las lenguas, me parece. Y es una canción, como le decimos en francés, una canción de siempre. Este tipo de canciones que pertenecen a todos, canciones de variedad. Es la historia de un amor eterna y banal. Y eso es lo que yo muestro en la película, es que cuando hay un amor fuerte es al mismo tiempo eterno, magnífico y grandioso, y al mismo tiempo banal, es algo muy cotidiano y muy sencillo. Hay algo así en esa canción, hay algo eterno y banal. Y eso es lo que yo trato de encontrar en esas historias. Algo muy sencillo porque no hay exclusión. Por ejemplo, hay algo que no vemos siempre en el cine hollywoodense. Vemos a alguien que va a la tiendita, a la farmacia, alguien que no logra dormir, algo banal y sencillo. Y yo trato de decir, esas cositas simples pueden ser muy importantes y universales. También vemos que en su película, señor director, vemos un París sin clichés. Es un París como más real, en una zona más urbana y también cosmopolita, porque cuando el tendero da una indicación en dónde queda tal lugar, nos habla sobre la influencia que tienen vas a encontrar la tienda somalí con la que atiende que es de Mali, que es de Tailandia, etcétera, etcétera. Y entonces nos deja ver usted otro tipo de París que normalmente está lleno de clichés que nos llega a México. En particular, teniendo tantas ciudades importantes en Francia, ¿por qué escogió París para esta película? En fait, c'est le troisième film sur... De hecho, es la tercera película sobre París. ¿Qué hago? Hice una película que se llamaba París, también Cada quien busca a su gato, y en este caso, bueno, pues otra vez hablo de París, es mi ciudad, por eso la pongo en mis películas. Ha habido una evolución, Cada quien su gato, la filmé hace 20 años y era otro país, era otro París. París ha cambiado, la inmigración o las redes sociales. Ha habido varias cosas hay siempre varias cosas que hacen cambiar la ciudad. Por ejemplo, ahora tenemos la COVID. Esto cambia la interacción, la circulación. Las ciudades siempre están en evolución. Y por supuesto que todo mundo tenemos los clichés. Nosotros tenemos los clichés de los mariachis en México y ustedes tienen los clichés de la Torre Eiffel y de quién sabe qué más en París. Y evidentemente ese no es el París, la verdadera ciudad que la gente vive. Y yo creo que una de las funciones del cineasta es reflejar la realidad de una ciudad, la realidad del mundo. Y es cierto que a nosotros nos gustaría ver la realidad mexicana, que no es únicamente la realidad que vemos en las noticias sobre México. Y de la misma manera,
los cineastas franceses no van a reflejar la vida en Francia de la misma manera que los noticieros o los periodistas franceses. Entonces yo creo que esta mirada sobre la banalidad es importante también. Otra cosa que llama la atención durante la película es que en este caso Remy trabaja en una fábrica, tiene contacto con equipo pesado, etcétera, pero él en su particularidad, en su interno, a él le gusta la danza contemporánea. Vemos ahí que él gusta de cosas como más profundas, mucho lleno de arte. Eso es común en los jóvenes franceses, que tengan permeado el arte a pesar de que trabajen en un trabajo bastante rudo. C'est possible, en tout cas, ce que j'essayais de dire. Bueno, es posible. En todo caso, lo que yo trato de decir es que este hombre es particular. Ama la danza, ama los motores. Él le explica a la chica que va a su casa que él ama los motores. Esto quiere decir nada más que es alguien bastante especial, bastante particular. Todos en el fondo somos raros. Él puede ver videos de gatitos y de danza. Y uno puede decir, no todo mundo ve este tipo de cosas, pero sí, cada quien es especial, tiene gustos particulares. Ella también. El hecho de que se dedique se interesa en la biología, la inmunología, quiere curar el cáncer con nuevos métodos, con nuevos medicamentos. Y finalmente, cada quien es particular y ella es una investigadora. En las imágenes, al principio, lo que quise mostrar es como vemos que en su fábrica están contenidos como cosas que vienen del mundo entero. Él está en un mundo infinitamente grande, mientras que ella está en un mundo infinitamente pequeño que ve a través de su microscopio. Se oponen. Pero vemos también que cada quien, y estos elementos fueron previstos para que cada quien tuviera una particularidad. Bien. Nos preguntan acerca de el arte visual. ¿Cómo funciona la paleta de colores en relación con el estado anímico de los personajes? Bonne question. Je reconnais encore les journalistes mexicains. Buena pregunta. Una vez más reconozco la excelencia de los periodistas mexicanos. Es cierto que en la película hicimos un gran trabajo sobre los colores, la luz, el vestuario. Una mujer, Elodie Tatán, se encargó, era la directora de fotografía y ella trabajó también con el vestuario. Y hubo todo un trabajo, no solamente sobre lo cálido y lo frío. Hace ratito evocábamos el calor y el frío, la modernidad que crea frialdad, pero no nos basamos tanto en eso, sino que, por ejemplo, yo sabía que los departamentos tenían que tener colores distintos. Entonces, las escenas siempre estaban organizadas en dos colores. Por ejemplo, en la casa de ella era verde y rosa, y en la casa de él, amarillo y azul. En la tiendita, rojo y amarillo. Es decir, que cada espacio tenía sus colores. Por ejemplo, el psicoanalista, François Berléand, él era azul, y la psicoanalista mujer era rojo y azul. En fin, había oposiciones así. Es decir, que las películas funcionan mucho con sistemas de oposición, puesto que la película funciona con un montaje paralelo entre la chica y el chico, y yo quería que hubiera colores diferentes que fueran juntos. Una vez más volvemos a esta temática que yo le había mencionado, es decir, cosas distintas que logran finalmente ir juntas a pesar de sus diferencias.
Muchas gracias. Sí, vemos que cada uno tiene su personalidad, pero de alguna forma tienen una convergencia. Antonio Guzmán de Cinepremier dice, al observar su filmografía es claro que usted tiene una predilección especial por la comedia dramática. ¿Qué es lo que más le gusta de este género? Tanto como director como usted piensa en su público, ¿o es una decisión muy personal? Je peux pas dire que je pense pas au public. J'avais envie de No, dire. bueno, no puedo decir que no pienso en el público. Iba a decir primero que no pienso en el público, pero no es cierto. Pero primero pienso en mí, en lo que me gusta, que es contar historias. Y lo que me gusta en la comedia dramática es que se parece a la vida. La vida no es ni solo graciosa ni solo triste. Y es cierto que la alternancia entre las dos me permite hacer un cine que se parece a la vida. Entonces, eso es lo que me gusta. Y cuando yo elijo esto, es porque esto me permite poner en escena situaciones que pueden ser vibrantes con los actores. Y yo sabía, por ejemplo, que en esta película, que el objetivo de toda la película era lograr que funcionara la última escena y que la última escena tenía que crear emoción y que el hecho de crear un contacto físico entre las dos personas al final de la película tenía que ser algo que creara electricidad. Y para mí, una vez más, si solo hubiese sido dramático, hubiera algo que habría sonado falso. Y si solo hubiera sido cómico, también me habría sonado falso. Me parece que para que algo suene verosímil, que se acerque a la verdad de la vida, tiene que ser al mismo tiempo cómico y dramático. En este caso nos hacen una pregunta retomando un poco la parte de psicoanálisis. Nos hacen, porque nos mencionan que el psicoanálisis es algo mágico que mueve a muchas personas. En caso de que usted fuera psicólogo, ¿a usted le gustaría platicar con alguien en particular o a quién elegiría? Disons que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens en France qui me disaient en fait ce film est une publicité pour les psychanalystes. C'est vrai que mucha gente en Francia me decía, esta película es como una publicidad, propaganda para los psicoanalistas. Y bueno, si yo serví para eso, finalmente, qué bueno. Es cierto que veo a mucha gente a mi alrededor de quien pienso, qué lástima que no vaya al psicoanalista o a psicoterapia. Hace unos días vi un documental, Social Dilemma, que es un documental que habla de los problemas creados por las redes sociales. Y es cierto que yo querría decir a los jóvenes adolescentes que sufren todas estas imposiciones sobre la belleza, la competencia, que se sienten fragilizados, porque esto crea depresión. Yo quisiera ayudarlos, por supuesto. Yo quisiera ayudar también. Por ejemplo, uno de los psicoanalistas con quien hablé me decía que él había visto una chica de 19 años que cuando estaba de vacaciones, veía las fotos de Instagram de todas sus amigas que estaban de vacaciones al borde del mar, de una alberca, con bonitos paisajes, y ella no tenía dinero para irse de vacaciones fuera de su ciudad, pero fue a su alberca de la ciudad y tomó una fotografía solo de sus pies en la alberca para mostrar una imagen de felicidad, porque nadie llora en las redes, todo el mundo presume de su vida maravillosa y eso me parece tan triste. Y yo tendría ganas de decirles,
Atrévanse a ser quienes realmente son con todo y su tristeza. No hay ninguna vergüenza en ser quien uno realmente es. Efectivamente, pudiera ser que tenemos ya mucho tiempo con las redes sociales, pero en realidad la dependencia tecnológica que tenemos actualmente creo que es donde radica el mayor problema, donde vivimos una vida que no lo es, ¿no? Y para nada más una reflexión y que me gustaría compartir con usted para ya terminar esta mesa, es, yo vi la película, una parte donde, digamos, de la 3/4 parte de adelante, de atrás hacia adelante, era una reflexión de que todos tenemos a alguien en algún lugar, en el sentido de la pérdida de un hermano, un padre, a lo mejor un divorcio, un matrimonio, una esposa, etcétera. Pero ya en los últimos minutos, da también esa parte que tenemos esperanza de los que personas que a lo mejor no tienen a alguien cercano o muy filial, tenemos la esperanza de que hay alguien en algún lugar esperándonos para ser nuestro padre, nuestra esposa, nuestro marido, nuestra pareja, nuestro amante. Eso fue lo que a lo mejor vimos mucho, de alguna forma, depresión, ¿no? Y de cómo se maneja la soledad. Pero en los últimos minutos usted nos deja esa luz brillante para poder encontrar a alguien en algún lugar. Oui, c'est pas juste parce que je suis il y a toujours, quand on sépare les optimistes et les pessimistes, on a toujours Sí, l'impression. bueno, cuando se separan a los optimistas y a los pesimistas, siempre parece que los optimistas son unos tontos ingenuos. Pero yo no puse este final únicamente por optimismo. En Francia decimos que a veces no logramos ver el final del túnel, pero los túneles siempre tienen un final. Caminamos en la oscuridad del túnel, pero si no tenemos esta idea de que va a haber una luz, no vamos a seguir caminando. La vida va a ser extremadamente difícil. Ciertamente tenemos problemas, todo mundo tiene problemas, pero los problemas se resuelven, podemos avanzar, mejorar, y esto no lo digo por simple optimismo. Yo creo en la vida, y la vida cambia muchísimas cosas, nos permite cambiar. En Francia, yo sé que los franceses tenemos una reputación de ser siempre rebeldes. Yo creo que este temperamento revolucionario nos permite decir, no tenemos por qué obedecer a lo que ha existido desde hace cientos de años. Cuando hay un problema, podemos cambiar las cosas. Y lo digo a nivel psicológico, pero también social y político. Podemos cambiar las cosas. Sea cual sea el problema, el cambio es posible, lo podemos resolver. Muchas gracias, señor director. Nos encantó esta conversación con usted. Esta película nos deja varios puntos a reflexionar y sobre todo es una película con momentos muy divertidos, con momentos muy entrañables que yo creo que el público mexicano va a disfrutar, sobre todo la gente que le gusta el cine con más entraña, con más corazón, ¿verdad? Para poder terminar, quisiéramos hacerle una petición, pedirle una invitación al público mexicano que no se pierda la edición número 24 del Tour de Cine Francés. Así que si usted nos ayuda, por favor, a decir su nombre completo y el nombre de la película y después la invitación, se lo vamos a agradecer. Tel film, le nom de votre film, qui en espagnol va s'appeler Alguien en algún lugar. Et ensuite, inviter le public à ne pas rater la 24e édition du Tour de cinéma français. Oui, alors je suis très content de faire partie de ce tour du cinéma français, le 24e. C'est plusieurs fois que je fais partie de ce tour et je trouve ça très important que ça existe au Mexique, qui est vraiment un pays qui adore le cinéma.
Et donc, voilà, j'espère que le public mexicain va aimer Algún en Alguien Lugar, ou le contraire. En fait, le film Deux mois, qui s'appelle Deux mois en français. Donc, j'espère que ça va vous plaire, en tout cas. En algún lugar. No se lo pierdan. Señor director, ¿nos podría regalar, por favor, una toma 2? y me comentan que, por favor, le haga llegar un saludo afectuoso de parte de todo el equipo IFAL de la Embajada de Francia en México, que le mandan un fuerte abrazo y están muy agradecidos por este momento tan especial que nos ha regalado, a pesar de que sabemos que usted está en otros proyectos. Moi aussi, je vous remercie. Muchas gracias también a ustedes. Me hubiese encantado estar en México. A mí me encanta México. Yo hubiera preferido ir, pero en cuanto dejemos de andar por ahí con cubrebocas, voy a estar encantado de venir a México. Entonces, bueno, ¿quieren que vuelva a hacer la toma? Por favor. Alguien en algún lugar. Alors, bonjour, je suis Cédric Clapiche, le réalisateur. Hola, yo soy Cédric Clapiche, director de la película Deux mois, Alguien en algún lugar en español, y estoy encantado de formar parte del 24º Tour de Cine Francés. Pues muchísimas gracias también a todos los de Unifrance, les agradecemos su apoyo para haber logrado esto. A los medios de comunicación que el día de hoy se conectaron, les agradecemos mucho su interés por el Tour de Cine Francés. Estamos celebrando la fiesta número 24, que empezamos el 8 de octubre y vamos a 72 ciudades de manera simultánea. Y pues busquen su cartelera, seguramente ustedes tienen familias en algunas ciudades de la República, anímenlos a que no se pierdan el Tour de Cine Francés, y en esta ocasión pues los invitamos a ver a Alguien en algún lugar. Les agradecemos su participación, que pasen muy bonito día y estamos en contacto. Bonne journée à vous. Buen día para todos. Gracias. Bonjour. J'ai un problème de sommeil. J'ai un problème de sommeil en Je ce sais pas ce que moment, j'ai en ce moment, je dors tout le temps. Je dors pas bien du tout. La position dans laquelle vous vous sentez le mieux, c'est la position de leader, de suiveur. D'accord. C'est une question. Vous dites que c'était une vraie rencontre? Mais c'est quoi pour vous une vraie rencontre? Comment vous expliquez cette crise de panique dans le métro? Une dépression. Peut-être. Non mais c'est quand même dingue de tomber sur quelqu'un qui a vraiment mais rien à dire. Il a pas parlé pendant 1 heure. Si, à un moment donné, il m'a dit... J'ai l'impression que ça fait des années que je te cherche, quoi. L'angoisse. Tu te rappelles pas tourner, hein? Karine, tu vas te rappeler Karine Pélisson. la la petite, grande. Non, elle était grande. D'accord, alors. Brune. Ouais. Brune. Elle avait les. Tu sais, elle avait les. Ah, des boucles. Non, les. Ah, des dreads. Non, des soucis dans sa tête. Non, mais ça, c'est pas vous, ça. Ah bon? C'est quoi, moi, alors? Il est à Pesto, et Pesto. Il ne suffit pas d'avoir compris le problème pour pouvoir régler le problème. Et en même temps, il est absolument nécessaire d'avoir compris le problème pour pouvoir le régler. Le problème. Ah non, pas ça, ça. Ça, c'est pas vous, ça. Faites confiance à la vie. Et vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être heureuse. Bah oui, tu vois, tout arrive.